aprender a reconocer una planta. Las plantas son seres vivos, y eso lo sabemos porque realizan las tres funciones vitales. Realizan la función de nutrición, o sea que toman alimento, toman agua y toman oxígeno. Realizan también la función de relación, o sea que lo que ocurre a su alrededor les influye. Una planta, por ejemplo, crece hacia donde está el sol. Y realizan la función de reproducción, o sea que tienen descendientes. De una planta salen plantitas más pequeñas. Bien, pero ¿cómo reconocer una planta? ¿Cómo saber que un ser vivo es una planta y no es otra cosa? No es un animal, no es una bacteria. Bien, porque las plantas cumplen todas una serie de condiciones. La primera condición es que suelen ser verdes. Las plantas suelen ser de color verde. Por ejemplo, en la jungla, que es el lugar de la tierra donde más plantas hay, el color típico de la jungla es el verde, de la selva, porque las plantas son verdes. Otra característica es que las plantas no se desplazan, no pueden ir de un sitio a otro, están fijas al suelo, están sujetas al suelo por las raíces. Por ejemplo, si ves una planta alguna vez así como esta, pues entonces se está haciendo una película, pues una planta extraterrestre, porque las plantas no se desplazan, no tienen un aparato locomotor, no pueden hacer eso, están fijas al suelo por las raíces. Otra característica es que las plantas no tienen órganos de los sentidos. Otro ejemplo, fíjate, si ves alguna vez una lechuga o otra planta distinta que tiene ojos o tiene nariz para olfatear o boca para sobear, te ha vuelto loco, llama a un médico, eso es imposible. Las plantas no tienen órganos de los sentidos, ¿de acuerdo? Las plantas no tienen órganos de los sentidos. Otra característica es que las plantas fabrican su propio alimento. Los animales no. Los animales tomamos el alimento de otros seres vivos. Por ejemplo, tú eres un animal y ¿qué haces desayunado esta mañana? Pues, por ejemplo, café con leche, leche y galleta. La leche sale de una vaca y la vaca es un animal, que eso es ser vivo. Las galletas se hacen con harina, la harina se hace con trigo y el trigo es una planta, es un ser vivo. Todos los alimentos que tomamos los animales los obtenemos de otros seres vivos. Las plantas no, las plantas los fabrican su alimento. Vamos a ver cómo hacen eso. Mira, por ejemplo, este árbol. Las plantas tienen bajo el suelo una parte que se llama raíz, la tienen dentro del suelo y es porque en el suelo hay minerales. Y las plantas necesitan minerales. Con los minerales fabrican su alimento. Mira, los minerales los he representado aquí dibujando puntitos en el suelo, en la tierra del suelo. Pues cuando llueve o cuando el agricultor riega la planta, el agua de la lluvia o el agua del riego disuelve los minerales. Es igual que cuando tú echas un poquito de azúcar en un vaso y das vueltas, se disuelve el azúcar en el agua, ¿no? Pues aquí el agua de la lluvia disuelve los minerales y son absorbidos. El agua con los minerales es absorbida por la raíz. La raíz la chupa. El agua con los minerales entonces sube por el tallo de la planta, pasa por las ramas y se distribuye por toda la planta para llegar a las hojas. A las hojas entonces llega el agua con minerales disueltos. Y también la hoja absorbe del aire un gas. No hace falta que sepan cuál es dióxido de carbono, pero eso de momento no hace falta que te lo aprendas. Tienes que saber que el agua necesita aire. Perdón, la planta necesita aire. Para hacer su alimento necesita agua, minerales y también aire. Y necesita, y es importantísima, vamos, imprescindible, luz del sol. Pues con luz del sol, aire, agua y minerales, la planta hace la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es el proceso por el cual la planta fabrica su propio alimento. Con luz del sol, agua, minerales y aire, la planta fabrica alimento. Ese alimento sale de las hojas y pasa por todas las ramas y por el tallo para repartirse por toda la planta y que pueda crecer. Y también cuando hace la fotosíntesis, las plantas producen oxígeno, que expulsan a la atmósfera y a nosotros nos viene muy bien para que respiremos. ¿De acuerdo? Bien, pues las plantas fabrican su propio alimento en la fotosíntesis. Otra cosa que hacen las plantas... fíjate, ten en cuenta, fíjate cuánto oxígeno expulsan, bastante, ¿no? He dibujado aquí muchas flechas azules. Acuérdate de que expulsan mucho oxígeno, porque ahora vamos a ver que las plantas también respiran oxígeno. También lo hacen por las hojas. Respiran oxígeno como nosotros. La atmósfera toman oxígeno, lo absorbe, pero menos oxígeno. Expulsan mucho en la fotosíntesis y después toman un poquito en la respiración. ¿Cuándo hacen esto? ¿Cuándo respiran las plantas? Pues igual que nosotros, todo el tiempo. Cuando hay luz del sol, pero también de noche. Nosotros respiramos de día y noche y ellas también.
Otra característica de las plantas es que tienen el cuerpo dividido en tres partes: en raíz, tallo y hojas. La raíz, ya lo hemos visto antes, que es la parte que está en el suelo, dentro del suelo. Y está ahí para alimentarse, para que la planta absorba oxígeno y minerales. Esa es la primera función de la raíz, que la planta absorba minerales y agua. Me he equivocado antes, creo que he dicho oxígeno. Agua y minerales absorbe por la raíz. Y además, la raíz hace que la planta esté sujeta, que no se la lleve el viento cuando sopla, que se quede fija en el suelo. La raíz, dentro del suelo. Otra planta es el tallo, otra parte es el tallo. Y el tallo hace que la planta permanezca erguida, recta, derecha, que tenga forma. Además, el tallo es muy importante porque por dentro del tallo circulan, por dentro del tallo pasan el agua, los minerales y el alimento de la planta. Y otra parte de la planta, la tercera parte, son las hojas, que suelen ser verdes y suelen ser planas, aunque no siempre. Por ejemplo, las hojas del pino son alargadas, pero normalmente son verdes y planas. Y las hojas son importantísimas también porque en ellas las plantas hacen la fotosíntesis, se fabrican el alimento, como hemos visto antes, y también por ellas las plantas respiran. Ahí están las hojas. Vamos a hacer un repaso. Entonces, ¿cómo reconocer a una planta? Una planta la podemos conocer porque cumple estas condiciones. Suele ser de color verde, no se desplazan, están fijas al suelo, no tienen aparato locomotor, no tienen órganos de los sentidos, no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír. Fabrican su propio alimento en la fotosíntesis con agua, minerales, aire y la luz del sol. Respiran oxígeno, como los animales, como nosotros, y tienen el cuerpo dividido en tres partes: raíz, tallo y hojas. Pues ya sabemos reconocer una planta. Hasta luego.